Bienvenidos todos, bienvenidos. ¡Qué lindo! Tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella, eso es. Y estamos acá en una noche, mitad de semana, noche de adoración. Estuvimos antes de esta parte adorando al Señor y aquí está la iglesia reunida, pero ahora nos va a llegar una palabra de parte del Señor que yo sé que va a ministrar a nuestra vida, así que yo sé que nuestros corazones ya están ready, ya están preparados para que esa semilla que va a ser lanzada hoy a nuestra vida, ¿verdad? Cumple el propósito por el cual el Señor la envía. Es una palabra que yo sé que nos va a renovar, que va a ser una lumbrera en nuestro camino. Y esta noche me place presentar a la predicadora de esta noche. Ay, qué linda. Una hija de esta casa. Venga por acá, Ashley Ramos. Va a estar ministrando la palabra. Yo sé que el Señor la va a usar con poder. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Me gozo estar con ustedes en esta preciosa noche. Para mí es un privilegio y un placer. Le doy las gracias primeramente al Padre. Le doy las gracias también a los pastores por la oportunidad. Y quería compartir con ustedes que mientras me preparaba estas últimas semanas, tenía un debate con el tema. Y yo decía, yo no sé, Padre, es que este tema ya lo han hablado anteriormente y lo quise cambiar. Lo quise cambiar en múltiples ocasiones. Yo decía, hay muchos hermanos que lo conocen. Es un tema básico. Y mientras meditaba, me llegaba a mi mente que era necesario. Necesario porque aún nosotros sirviéndole al Señor y creyéndole, en ocasiones llegan momentos a nuestra vida que tambalea nuestra fe. Y sin darnos cuenta, depositamos nuestra fe en cosas y en personas que nos pueden fallar. Y me llegó un ejemplo bien básico. Cuando nos levantamos en la mañana, nos cepillamos los dientes, oramos, nos bañamos, nos vestimos, desayunamos al que le da tiempo, ¿verdad? Con el ajetreo que tenemos. Y cuando nos montamos en nuestro vehículo, nos montamos en fe que ese vehículo va a prender. ¿Cuándo usted se ha montado en su vehículo y ha pensado, ¿me prenderá hoy o no me prenderá? Es una plena confianza de que cuando pongas esa llave o presiones el botón, ese vehículo va a prender. A menos que en el dash te haya salido una lucecita y ya hay un aviso. Pero nos levantamos con esa plena confianza. Entonces, cuando llega la tempestad a nuestra vida, cuando llega la prueba, cuando llega un diagnóstico, cuando comienzas a tener problemas en el lugar de trabajo, ya sea con un compañero, con un jefe, o sus hijos comienzan a desviarse por el camino incorrecto, ¿por qué no dependemos del Señor y confiamos como confiamos cuando ese vehículo va a prender? Y en esta noche se titula ¿Dónde has depositado tu fe? Entonces, quise buscar la palabra fe en hebreo y es emuna, que significa confianza, seguridad, firmeza y fidelidad. Confianza, seguridad, firmeza y fidelidad. Y como yo soy así curiosa, que me gusta leer y buscar, busqué en diccionarios también lo que es el significado de fe. Y hice un research de investigaciones en el área teológica y también conseguí un significado de la fe. Y conseguí que la fe se caracteriza por creer en algo que no se puede ver ni tocar, como la existencia de un ser superior. Eso fue un diccionario.
La otra definición fue: la fe es la creencia o confianza firme en algo o alguien que no se requiere pruebas o evidencia física. Y en la investigación teológica me llamó mucho la atención porque dice que la fe es un principio de acción, que la fe no es pasiva, sino que implica un compromiso práctico y una confianza en aún sin pruebas concretas. Y luego de indagar en el research que estuve haciendo, fui a la fuente correcta, fui a la Biblia. Y en la Biblia dice, en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En resumen, cuando nosotros hablamos de fe, es tener esa confianza, es creer firmemente. Y hoy es un miércoles distinto. Hoy es un miércoles donde nosotros vamos a hacer una introspección. Y como cristianos y creyentes nos vamos a evaluar. ¿Dónde está tu fe? ¿En quién has depositado tu confianza? Tu fe ¿está depositada en lo que tú ves con tus propios ojos? ¿En el problema que estás viendo ahora? ¿En lo que el presente estás viviendo? ¿Tu fe está depositada en las situaciones del día a día? Hágase esa pregunta y contéstesela a usted mismo. La situación que estás viviendo ahora, ahí es donde estás teniendo la fe, en la enfermedad, en que el azúcar no tiene un control, sino que está descontrolada, que la presión sigue alta, que te dieron un diagnóstico, que tienes una situación con un familiar, o tu fe está depositada en Dios, o tu fe está depositada en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el libro de Mateo 17:20 dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Me llamó mucho la atención de la comparación de este grano de mostaza con la fe, y curiosamente fui y compré el grano. Malix, a cada uno, dale ese granito de mostaza. Y cuando compro este granito de mostaza, esta semillita, y la miro, me la coloco en la palma de mi mano. Cuando tenga la semillita, póngala así en su palma de su mano. Y observe esa semillita. Cuán diminuta, cuán pequeña es esa semilla. Y mientras miraba esa semilla, yo decía, wow. Jesús le explicaba a los discípulos: oye, si tienes fe, si crees en mí, aunque sea así de diminuta, así de pequeña, yo me glorificaré. Y volviendo al pasaje bíblico, cuando Jesús le dice por vuestra poca fe, Jesús no los estaba humillando a ellos en ningún momento, sino Jesús estaba procurando recordarle a ellos el poder de la fe. Y esta noche yo te vengo a decir, si estás enfrentando un problema o una situación, un diagnóstico, y parece ser grande e inamovible como una montaña, es momento que dejes de fijarte en el problema y comiences a fijarte en Dios. Solamente así nosotros podemos superar los obstáculos y las pruebas que aparecen en nuestro camino. Y por otra parte, me di la tarea de buscar cuántas veces esta parábola se habla en la Biblia, porque es que a mí me llamó la atención. Cuando más pequeña yo había visto
visto, bueno, cuando niña, pequeña sigo siendo, cuando niña había visto la semilla de mostaza, pero no es lo mismo cuando uno es adulto. Y me di la tarea de verificar cuántas veces en la Biblia se menciona la parábola del grano de mostaza. Y la encontré en 5 ocasiones. Y las quiero compartir con ustedes. La segunda porción fue en Lucas 17, del versículo 5 al 6. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. En esta porción, Jesús le enseña a los discípulos sobre la fe nuevamente. La petición de los discípulos era sincera, ellos querían aumentar la fe. Sin embargo, Jesús le dio la fórmula de aumentar la fe, que no importa cuán grande, cuán pequeña sea tu fe, lo importante es que sea genuina y sea real. Jesús nos dice: ten un granito de fe, que yo me encargo de lo demás. La fe es la confianza plena en Dios y la lealtad inconmovible a Él, que resulta en la disposición de hacer su voluntad. La fe no es algo para impresionar a nadie. Esto no es cuestión de impresionar a nadie. La fe es la obediencia total y humilde ante la voluntad de Dios. Es la disposición de nosotros querer hacer las cosas que Él nos ordene. Y en la tercera porción de la Biblia que conseguí, que nos habla de la parábola, es en el libro de Marcos, del capítulo 4, versículo 30 al 32. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, pero después de ser sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Nuevamente Jesús explica que la fe de Él la fe hacia Él tiene un pequeño comienzo, pero el número de seguidores crecía y crecía y llegaría a ser una comunidad de fe mundial, que aunque sea pequeña tu fe, al tú unirte a la de otros se puede lograr grandes cosas. Y la cuarta porción bíblica fue en el libro de Mateo, del capítulo 13, del versículo 31 al 32, y dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando creció es la mayor de las hortalizas y se hizo árbol, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. La semilla más pequeña que se sembraba en aquel momento en un agricultor, la que se utilizaba era la semilla de mostaza. Y Jesús enseñó con esta parábola nuevamente. Él mostró que el reino tiene pequeños comienzos, pero crecería y crecería y se produciría en abundancia. Y la última porción que habla del grano de mostaza es en el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 18 al 19, y dijo: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en ella. Entonces, tienen su semillita, su grano en la manita. Vamos a proyectarle el árbol. Miren ese árbol. Miren la semillita que tienen en su mano. Obsérvenla. Miren la capacidad que tiene esa semilla de crecer y ser un árbol robusto. Ese árbol que ustedes ven ahí
simboliza el crecimiento de la fe, que aunque comience pequeño, se expande y se fortalece. Ese árbol que usted ve ahí simboliza de lo pequeño, simboliza el poder de lo pequeño en las manos de Dios. Que lo insignificante y lo pequeño puede transformarse en las manos de Dios algo grande. Ese árbol que usted ve ahí simboliza el reino de Dios. Que de algo sencillo, de algo pequeño, de una semillita humilde, surge un movimiento inmenso que bendice a multitudes. Y entonces vemos ese árbol, wow, de una semilla tan pequeña. Y nosotros tal vez nos preguntamos, ¿y cómo yo puedo medir mi fe? ¿Cómo yo sé? No hay un instrumento físico que nosotros podamos medir nuestra fe. La fe se manifiesta. ¿Y cómo se manifiesta? En acciones y obediencia. Vemos en la Biblia un sinnúmero de hombres y mujeres que fueron probados por la fe. Pero ellos fueron obedientes a Dios. Y ellos accionaron. Vemos a Abraham en el libro de Génesis, que Dios le pidió sacrificar a su hijo. Su promesa. Su fe fue bien probada. En obediencia y confianza total. Vemos a Noé con su arca en el libro de Génesis, que construyó un arca durante muchos años. No había evidencia de que iba a haber lluvia y su fe se mostró en la obediencia a pesar de que se burlaron de él. Lo criticaban, se burlaban de él. Vemos a José en Egipto, que fue vendido por sus propios hermanos, encarcelados injustificadamente, pero siguió confiando en Dios y llegó a ser gobernador de Egipto. Vemos a Moisés ante el faraón. Moisés se enfrentó al rechazo, a la oposición, pero confió en Dios que libraría a Israel. Ana pidió por un hijo y en medio de la humillación oró con fe y Dios le concedió a Samuel. Vemos a Elías en el monte Carmelo. Retó al profeta de Baal, a los profetas de Baal, y confiando en Dios, ¿qué pasó? Dios envió fuego del cielo. Daniel, uno de mis historias favoritas de la Biblia, gracias a esa escuela bíblica que mi mamá me llevaba, que fue lanzado en el foso de los leones. Y a pesar de ese decreto del rey, Dios lo libró milagrosamente. Sadrac, Mesac y Abednego. Estos tres jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. Decidieron no adorar a esa estatua del rey y fueron protegidos en medio de ese horno de fuego. Vemos a Pedro caminando sobre las aguas. Caminó hacia Jesús, pero dudó y comenzó ¿a qué? A hundirse. Su fe fue probada en medio del temor. Vemos la mujer del flujo de sangre que creyó que solo tocando el manto de Jesús sería sanada, y así ocurrió. Vemos estos hombres y mujeres, y hay un sinnúmero más, si continúo no termino, ¿verdad? Que fueron probados con su fe, pero ellos fueron obedientes. Ellos accionaron. En la Biblia dice en Santiago, la fe sin obra es muerte. Y algo a mí me ministró bien fuerte mientras yo estaba preparándome y leyendo estas historias. Y es que cuando nosotros le creemos a Dios, cuando le obedecemos y accionamos, Dios nos respalda. Vemos a estos personajes de la Biblia, ¿verdad? Que Dios los respaldó en todo momento.
Y ahora bien, vemos estos milagros que Dios ha hecho por medio de la fe que han tenido estas personas. Pero nuestra realidad, todos los días tenemos retos. Todos los días suceden situaciones. Todos los días enfrentamos un problema. Todos los días pasa algo que es inesperado. Y cómo nosotros en el día a día, enfrentando tantas y tantas y tantas cosas, apagando fuego, y que nos llegan las pruebas, y llegan cosas que a veces nosotros mismos nos buscamos, ¿verdad? Por desobedientes. ¿Qué podemos hacer para nosotros aumentar nuestra fe? Número 1, escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe crece al exponerse a la palabra. ¿Y cómo nosotros nos exponemos a la palabra de Dios? Leyendo la Biblia, escuchando enseñanzas y reflexionando en ella. ¿De qué otra manera nosotros podemos aumentar nuestra fe? Orando. En el libro de Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego, con acción de gracia. La oración fortalece la confianza en que Dios escucha y responde. Tercero, ¿cómo fortalecemos nuestra fe? Rodeándonos de una comunidad de personas que estén alineadas, congregándonos. En el libro de Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Compartir la fe con otros nos anima y nos ayuda a perseverar. En el camino tambalea nuestra fe. En el camino la fe puede menguar. Pero ¿sabes qué? Usted tiene esa amiga, hermana, usted agarra el teléfono: Ana María, me está pasando esto, ora por mí. Eso nos ayuda a aumentar la fe. Ese que cuando ya tú no puedes con tus propias fuerzas, te levanta y te lleva donde, a los pies de Cristo, al lugar correcto. Quinto, ¿cómo aumentamos nuestra fe? Obedeciendo la palabra y poniéndola en práctica. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. La fe se fortalece cuando se practica a diario. Esto es día a día. Esto es todos los días. Esto es constante. Esto es un trabajo día a día. Y de la otra manera, recordar la fidelidad de Dios en el pasado. En Salmos 103:2 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Al mirar nosotros cómo Dios ha obrado antes, nuestra fe para el presente y para el futuro crece. Quiero compartir algo breve con ustedes para ir cerrando. Muchos de ustedes saben que el año pasado yo fui diagnosticada con cáncer. Y para la gloria y honra del Señor, el 10 de septiembre de este año cumplí un año libre de cáncer. La gloria sea para Él. Después de uno pasar por un proceso de cáncer, cada 3 meses hay que estar visitando a unos especialistas, ya sea oncólogo, etcétera, etcétera. Y me hicieron unos estudios de rutina. Y salí que en mi riñón izquierdo tenía un quiste. Cuando me dieron la noticia, mi pecho se apretó. Y por mi mente pasó una película de todo lo que yo viví. Y yo dije: no quiero más operaciones. No quiero más transfusiones de sangre. No quiero Foley. No quiero sufrir de nuevo. Eso fue lo que pasó por mi mente.
Pero el Espíritu Santo me trajo a memoria: si yo te libré de cáncer, ¿de qué yo no te voy a librar? Hoy tengo paz, porque Dios está en control. Y al recordarnos nosotros de los milagros que ya Dios ha hecho en nuestra vida, nos ayuda a aumentar nuestra fe. Ahí donde tú estás, póngase de pie. Hoy el Señor nos hace un llamado y nos hace una invitación a que confiemos plenamente en Él. El Padre nos viene a recordar que si nosotros tuviéramos fe como el tamaño diminuto de ese grano de mostaza, veremos su mano glorificarse en nuestra vida, en nuestra familia, en sus hijos, en su trabajo. Quizás tú que estás ahí o aquel que esté viendo el video eventualmente esté luchando con una situación que crea que es imposible. Pero hoy la fe te recuerda que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y hoy el Padre te invita a que fortalezcas esa fe. ¿Cómo? Leyendo su palabra, orando, rodeándote de las personas correctas y obedeciendo su palabra. Ahí mismo cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, primeramente te damos las gracias. Venimos ante tu presencia, Señor, con corazones agradecidos. Gracias, Señor, por esta hermosa noche. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Padre, gracias por tu bondad. En esta noche te pedimos perdón, porque en ocasiones nuestra fe ha menguado. En ocasiones, Señor, nuestra fe ha tambaleado. Es por esto, Señor, que te pedimos que aumente nuestra fe. Enséñanos, Padre, a depender de ti en todo momento. Que nuestras decisiones, Señor, que nuestras palabras, que nuestras acciones, Señor, reflejen que creemos en tus promesas. En esta noche nos comprometemos a buscarte en espíritu y en verdad. Nos comprometemos a orar, a conocer tu palabra y a obedecerte. Padre, te pido que nuestra memoria nunca nos falle. Que nunca olvidemos, Señor, los milagros que tú has hecho en nuestra vida. En esta noche te pido, Señor, que renueves nuestra fuerza para que podamos continuar, Padre, caminando en fe. En el nombre del Padre te pedimos todo esto, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Y si usted no ha aceptado al Señor o desea reconciliarse con el Padre, repita conmigo esta oración de salvación. Señor Jesús, perdona mis pecados, lava con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te acepto y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Amén. Si usted hizo esta oración y cree que Jesús murió por ti y por mí, eres salvo. Bienvenido a esta gran familia. Dios les bendiga.